Kaixo denoi, eskerrik asko etortzearren. Soy Unai Elordi, de la Fundación Bicontec, que es un centro de investigación aplicada cuya misión es la de transferir el conocimiento que vamos adquiriendo mediante la ciencia para pequeñas y medianas empresas. Aprovechando la capacidad que tenemos para crear este tipo de algoritmos y la experiencia que tenemos, me gustaría compartir con todos vosotros cómo podemos usar esta tecnología para evitar el contagio del COVID. La idea de esta charla es poder enseñaros de una manera bastante generalista cómo podemos aplicar estos sistemas para poder seguir aquellas cosas que podamos automatizar respecto a las recomendaciones que nos da el Ministerio de Sanidad. Me gustaría centrarme en un subgrupo de la IA que voy a trabajar en esta presentación, que es la del Deep Learning, que está dando unos resultados bastante prometedores. Voy a empezar explicando un poco lo que es el Deep Learning. El Deep Learning aprende y predice. ¿Y cómo predice? Pues tiene un sistema de aprendizaje automático. Hasta ahora existían muchos sistemas en los que los ingenieros tenían que pensar cómo tenían que diseñar los algoritmos para poder llevar a cabo este tipo de tareas de aprendizaje. La cuestión es que en la misma inteligencia artificial, incluso en el Deep Learning, este aprendizaje automático se lleva a cabo. Lo que necesitamos para hacer Deep Learning es bastante sencillo. Necesitamos arquitecturas neuronales y muchos datos anotados. Pensad que todas las personas tenemos cerebros diferentes, funcionamos de diferente manera. Algunas personas son capaces de tocar algún instrumento, otras tienen una memoria visual muy buena, otras tienen memoria a largo plazo. Pues tampoco es que sepa de neurología, pero me lleva a dar el pie a decir que existen arquitecturas neuronales para realizar dichas tareas que estamos hablando ya que son bastante complicadas semánticamente. Y los datos diríamos que son la gasolina de estas arquitecturas neuronales. Al final lo que hacemos es, de alguna forma, alimentar a esa red neuronal para que vaya aprendiendo automáticamente. ¿Qué es lo que contienen las arquitecturas neuronales? Bueno, puede sonar redundante, pero realmente tienen neuronas artificiales que tienen operaciones matemáticas y funciones de activación y desactivación. Existen los grupos de las neuronas, que se llaman las capas, y hay una cosa súper importante entre las neuronas, que es la conexión que tienen y el peso que tienen estas conexiones. Es algo crucial para este tipo de sistemas, que es al final lo que delimita lo bueno que puede llegar a ser una red neuronal. ¿En qué proceso, cómo consiste este proceso de aprendizaje? Pues se le llama entrenamiento. Las personas también aprendemos practicando, o eso me pasa a mí por lo menos. Y al final lo que es un proceso iterativo donde va ajustando aquellos pesos que os he mencionado anteriormente de las neuronas. Entonces lo que hacemos es, le vamos metiendo diferentes imágenes a la red neuronal y se va propagando. Mientras se va propagando tenemos una función de evaluación, que esa función de la evaluación va a ser el que delimita lo bien que estamos haciendo o lo mal que lo estamos haciendo. Entonces lo que hacemos es evaluamos una curva de aprendizaje calculando ese error. También uno de los puntos clave de estas redes neuronales es que se fijan en diferentes puntos característicos dependiendo de los datos que le estamos pasando, ¿no? Me gusta poner un ejemplo sobre esto. Es como cuando te juntas con tu amigo Miquel, ¿no? Y le dices, hombre, Miquel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? El otro día me junté con un amigo tuyo, ¿cómo se llamaba? Y te dice Miquel, ¿quién? Le dices, el que lleva chapela. Y te dice Miquel, ¡ah, Pachi! Pues al final la chapela es un punto característico. Si somos capaces de poder hacer un detector de mascarillas, somos capaces de hacer un detector de boinas o de chapelas. Y para terminar con el Deep Learning, después de entrenar, esos pesos que ya hemos entrenado se congelan. Y ya estamos preparados para ejecutar ese modelo neuronal. Puede sonar un poco abstracto y podemos pensar que es como que hace magia, pero realmente lo único que está haciendo es introduciendo valores, activándose y desactivándose las neuronas, y es capaz
de determinar una salida, como podéis ver en la propia imagen, ¿no? Que al final lo que tenemos es un algoritmo de detección de objetos que pueden ser postes, estatuas, personas, ese tipo de cosas. Bien, quiero decir que he simplificado bastante lo que es el Deep Learning, más que nada para que ni os aburráis ni sintáis que os estáis perdiendo. Entonces, nos metemos ya directamente en lo que es el contexto tan actual que tenemos actualmente, ¿no? Y me he basado en 3 aplicaciones que al final concuerdan un poco con esas referencias o esas recomendaciones que nos da el Ministerio de Sanidad, ¿no? Como el uso de la mascarilla, la automatización de dónde están las aglomeraciones y calculando la distancia social. Bueno, pues en este sistema automático de detección de mascarillas, el problema que estamos abordando se llama un problema de clasificación. Al final lo que hacemos es clasificamos si llevamos mascarilla o no llevamos mascarilla, y como no existe ningún modelo neuronal oficial o digamos que conozca yo por lo menos, he decidido llamarlo Mascatronic 19. Es porque lo voy a mencionar bastante durante esta parte de la charla y es para que no tenga que explicar todo el rato qué es la red neuronal que detecta mascarillas. Bueno, sin más. ¿Qué necesito? Pues como he dicho anteriormente, necesito tener datos anotados y necesito tener arquitecturas neuronales. Lo que significa que necesito imágenes con mascarillas e imágenes de caras sin mascarillas. Elijo una red neuronal y la pongo a entrenar. Y después de unos cuantos procesos iterativos, pensad que este tipo de sistemas necesitan una capacidad de cómputo bastante grande, por lo tanto, no siempre los ordenadores normales son capaces de entrenar estos sistemas. Decir que, por darle un pequeño detalle técnico, que la red neuronal seleccionada es la MobileNet 2, es una red diseñada por Google y patentada por Google, que computacionalmente digamos que es bastante rápido y tiene una precisión digamos bastante buena para este tipo de tareas de clasificación. Y lo que hacemos es cogemos esa red y le modificamos la salida a 2 salidas. Como he dicho antes, estamos hablando de clasificación. Por lo tanto, clasificamos si tenemos máscara o si no tenemos máscara, y de esa manera obtenemos 2 probabilidades, la de tener máscara y la de no tener máscara. Y aquí podéis ver un pequeñito ejemplo de cómo funcionaría esta salida de esta red neuronal. Si yo tengo un 0,86 de probabilidad de tener máscara, lo más probable es que tenga una máscara. Y si tengo un 0,93 de no tener máscara, lo más probable es que no tenga máscara. Claro, normalmente cuando estamos capturando imágenes de una webcam o de un móvil, no nos da directamente la cara, sino tenemos la imagen entera, ¿no? Tenemos el fondo que podemos tener aquí atrás, pero vamos a intentar detectar esa cara. ¿Dónde se encuentra esa cara? Porque al final va a ser la entrada a esta red neuronal. No me quiero meter mucho en cómo se detecta la cara, porque al final es otro modelo neuronal basado en regresión, pero yo creo que para este contexto es mejor decir que detectamos la cara y sabemos dónde está la cara. Cogemos ese recuadro y lo metemos directamente en el Mascatronic 19. Para poner un pequeño detalle, el MobileNet que tiene el Mascatronic tiene otras 2 capas que hacen que cambiemos ese output o esa salida a los 2 valores que he dicho anteriormente. Y de esa manera colocamos el recuadro en la imagen y clasificamos si tiene mascarilla o no tiene mascarilla. Por último, me gustaría enseñaros una pequeña demo que hice en mi casa. Probando este sistema, me he basado en bastantes referencias de open source para poder realizar este algoritmo. Os las pongo ahí abajo por si las queréis probar. No son realmente complicadas, cualquier persona que tenga nociones de programación en Python lo puede hacer tranquilamente, sin problemas. De hecho, alguno que otro ya tiene un modelo ya preentrenado anteriormente, así que ni siquiera tendríamos que entrenar el modelo. Decir que estos modelos, el de Face Detection, es un modelo bastante pesado, pero bastante eficiente, es una SSD ResNet 34, y bueno, el Mascatronic, pues ya os lo he explicado anteriormente. Y decir que en cómputo, pues no es demasiado pesado porque estoy hablando de un PC normal de casa, de pues 4 cores y 16 GB de RAM, no mucho más. Por lo tanto, bueno, yo creo que es factible incluso hasta ponerlo
en móviles. Las conclusiones que sacamos de este tipo de mascarillas son las que no existen suficientes imágenes de gente con mascarillas. Claro, es un tema nuevo, es un tema actual, por lo tanto, obtener datos ya de por sí es un trabajo bastante arduo y costoso, y bueno, hay gente pues, que ha decidido usar otro tipo de metodologías para poder llevar a cabo estas tareas, que no es más que sobreponer la imagen de una mascarilla en una cara, y de esta manera conseguimos crear bases de datos, digamos, exponencialmente. Incluso podríamos usar bases de datos de caras que existen y ponerles algunas mascarillas y a otras no. Es verdad que no funcionaría tan bien como generar una base de datos manualmente, pero yo creo que es una opción muchísimo más barata. También decir que el interés de este tipo de temas de Machine Learning, inteligencia artificial y Deep Learning se hace en diferentes competiciones, que existe una página web que se llama Kaggle, y bueno, decir que también existe, ¿no?, una competición de detección de mascarillas, ¿os lo imagináis? Pues sí, existe. Decir que este método es bastante fácil de entrenar. A ver, tampoco me quiero pasar, porque realmente necesitas una curva de aprendizaje previo, o sea, entrenar, pero digamos que es uno de los puntos principales que usamos las personas que empezamos con el Deep Learning, ¿no?, con la misma clasificación. También decir que en el caso de las mascarillas, la mascarilla en sí es un punto característico muy importante. Somos capaces de detectar igual a una persona que está llevando mascarilla igual a 1 kilómetro, tranquilamente. Por lo tanto, la red neuronal tampoco tiene excesivos problemas para detectar si lo lleva o no. Podrían surgir preguntas como, vale, Unai, tú te estás poniendo delante de la cámara, pero ¿qué pasa si yo saco una foto del móvil y la persona está a 30 metros? Pues ahí ya no sé si os podría asegurar que el sistema funcionaría. Por otro lado, decir que el sistema se puede complicar todo lo que se quiera, pero claro, más complejidad implica más conexiones y más tiempo de cómputo. Por lo tanto, demasiada complejidad puede generar un problema muy típico en el Machine Learning, que sería el sobreajuste o el overfitting. En cuanto a las aglomeraciones, para nosotros puede ser algo bastante sencillo y trivial saber que hay un mogollón de peña, pero para un detector de aglomeraciones no tanto. Se pueden usar diferentes sistemas, pero yo creo que la más asequible de todas, o la que mejor está funcionando, es la detección de aglomeraciones por densidad de personas. Estamos hablando de este paper, que es uno de los más recientes que ha salido en la CVPR, que es, bueno, para los que no conocéis lo que es la CVPR, digamos que es la Champions League de las conferencias del Computer Vision y Pattern Recognition. Un par de detalles técnicos rápidos, que tendría un backbone de VGG16, que es un modelo neuronal bastante potente para conseguir muchas características, y lo que hace es crear una especie de rejillas a diferente nivel para conseguir diferentes tipos de puntos característicos y los concatena de una manera para poder tener unos puntos característicos mucho más robustos. Esto es, más personas y ver dónde están esas personas, ¿no? Y al final tenemos una salida un poco diferente a lo que es la clasificación, que realmente es una imagen, digamos, datos, una matriz de datos con mucha información que se ve que es como si fuera un mapa de calor. Y ahí podemos interpretar hasta el número de personas que existen, incluso dónde, en qué zona de la imagen se están generando las aglomeraciones. Os pongo la referencia del artículo y os pongo un poco las conclusiones de este tipo de sistemas. Son mucho más complejos, como he dicho anteriormente. Se puede calcular el número de personas usando un filtro gaussiano. Decir que estos sistemas necesitan alto cómputo para la inferencia. Estoy hablando de ejecutar la red neuronal. Ahí os he puesto un GPU de Tesla, pero bueno, yo creo que con un NVIDIA así de algún gamer yo creo que también funcionaría bien. Decir que existen otros tipos de métodos de inteligencia artificial que se basa en contar las personas uno a uno, pero en estos sistemas normalmente funcionan un poco peor. Lo voy a explicar en el siguiente tema que voy a abordar. Y por último, decir que bueno, existen diferentes bases de datos para poder entrenar este tipo de modelos y que ya tienen una implementación oficial para poder entrenar este tipo de modelos. No he sido capaz de poder encontrar un modelo preentrenado, así que nada, tocará entrenar.
Y por último quedaríamos con el cálculo de la distancia social. Existen sistemas de videovigilancia que lo que hacen es traquear a las personas y ver por dónde se están moviendo las personas, ¿no? Pues aprovechando ese sistema podríamos calcular cuál es la distancia social o si se está manteniendo la distancia social, ¿no? Para ello lo que necesitamos es, primero, detectar personas, pero no aglomeraciones, sino cada persona uno a uno, traquearlas, es decir, hacer la ruta del seguimiento y al final calcular la distancia social. Claro, dices, joder, Unai, ¿necesito entrenar un modelo de detección de personas para ello? No, en este caso, como ya existe mucha investigación científica en cuanto a la detección de las personas, existen muchos modelos preentrenados. Os pongo unos cuantos ejemplos. Yo en mi caso he usado el YOLO 3 porque realmente funciona muy bien, de cómputo anda muy bien y la verdad que me siento muy cómodo utilizando este método. Y he hecho unas pequeñas pruebas usando imágenes del vídeo de YouTube, del canal de YouTube de la Euskal Encounter, donde podéis ver que la gente que hace zumba, por ejemplo, pues es bien detectada porque el punto de vista también es fácil para el modelo. Pero ¿qué pasa cuando subimos arriba y sacamos una foto de la Euskal Encounter desde las escaleras? Pues que solo es capaz de detectar una persona. Y por último, cuando estamos muy aglomerados, como podéis ver ahí en la imagen, se puede ver este recuadro que predomina por encima de todos, por lo tanto está dando falsos positivos. Por lo tanto es algo en lo que hay que dar cuenta. Quiero decir que necesitamos un entorno controlado, que la cámara esté en un punto fijo y que las personas sean fáciles de detectar. Uy, esto no se mueve. Uy. A ver, perdón, ¿eh? Vale, listo. Pero, claro, decimos, Unai, si tenemos la información en una imagen y está en píxeles, ¿cómo calculo la distancia social si se calcula en metros? Bueno, pues existe una metodología de visión artificial que se llama la calibración de la cámara, que es exactamente lo que hace. Establece una relación entre lo que son las coordenadas de una imagen, calculamos y proyectamos usando diferentes fórmulas matemáticas y los posicionamos como si estuvieran en un plano 3D, que en este caso sería el plano del suelo. Y lo que hacemos es usamos la vista de pájaro, que es proyectamos la información 3D que tenemos en ese plano y lo ponemos hacia arriba. Y de esta manera sabemos desde todos los ángulos de libertad si estamos respetando la distancia o no. Os he puesto una referencia bastante interesante porque realmente hay ya una implementación en GitHub bastante simple y bastante fácil de entender, pero sí que es verdad que este tipo de sistemas requiere mayor precisión, mejores cámaras y otro tipo de algoritmos de tracking más potentes que los que tiene, ¿no? Decir que os pongo el ejemplo del mismo repositorio, que lo que hacemos es dibujamos un plano en la imagen y de esta forma el sistema sabe cuál es la relación entre ese plano que hemos dibujado y la imagen 2D. La proyectamos y la vemos aquí, de esta manera, y así vemos cómo se está distanciando, y cuando lo mapeamos a la vista de pájaro, lo que hacemos es ya calcular la distancia social que estamos haciendo. Y con esto podríamos tener incluso en casa un sistema de estos, porque al final no es más que saber programar un poco, usar modelos que ya existen, usar librerías de computer vision como podría ser OpenCV y ya está, y darle a play y listo. Por último, las conclusiones de este tipo de sistemas. Estoy hablando de una cámara pinhole. Una cámara pinhole es una cámara que no tiene mucha distorsión radial. Pensad que cuando estamos usando una GoPro o una cámara de gran angular, notamos que las esquinas se deforman mucho. Eso se le llama distorsión radial y para hacer una calibración es un poco más complicado porque requiere un rectificado de la imagen. Por último, decir que estos modelos de Deep Learning no funcionarían para sistemas de noche porque los hemos entrenado con imágenes de color, entonces necesitaríamos volver a entrenar el sistema para que funcionara
para imágenes de noche con una cámara infrarroja, pero para ello también nuestro sistema de videovigilancia necesitaría el sensor. Y por último, pues lo que os he dicho, estos algoritmos fallan cuando hay realmente una aglomeración muy grande y tenemos pues problemas para detectar, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. ¿Qué pasa con la privacidad de estas cosas, ¿no? A veces nos entra un poco el agobio de si estos sistemas realmente nos están espiando, no nos están espiando. Bueno, en Micomtec en realidad estamos muy concienciados con este tipo de sistemas, incluso tenemos ya un departamento dedicado a poder gestionar los datos personales si es que los guardamos, porque las aplicaciones que os he explicado no necesitan guardar datos. Quiero decir, yo solo sé que tienes mascarilla o no tienes mascarilla. Yo solo sé que hay aglomeraciones aquí, aquí y aquí. Y hay 10, 20, 30, 50 personas, pero no sabemos si está Unai o no está Unai. Y cuando estamos hablando de la distancia social, puede que te sientas un poco más vigilado, pero realmente lo único que están haciendo es calcular las trayectorias de las personas para saber si se está respetando esa distancia social. Por lo tanto, a pesar de que no soy una persona experta en el mundo de los datos, es importante saber gestionar o tener la capacidad de decir, bueno, no necesito guardar datos o sí lo necesito, pero como en este caso no estamos identificando a nadie, no estamos usando el reconocimiento facial ni nada por el estilo, no necesitamos guardar datos, así que mejor que mejor.